Darío Gaño nos va a mostrar qué escribía el futuro ministro de Hacienda, digo futuro, en cuestión de horas nada más va a ser el ministro de Hacienda, o qué escribía en sus columnas en el diario La Nación. Sí. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo andan de ese lado? Bueno, lo cierto es que esta división del ministerio pone un poco el peso en el Ministerio de Finanzas, lo que decía Julián, pero también en cómo va a ingresar plata en la economía. Luis Caputo fue uno de los que arregló con los fondos buitre, de lo que estuvo en el acuerdo y también de lo que fue parte del endeudamiento durante el último año, que para muchos es excesivo y para otros todavía queda un poco que andar en ese camino. Pero Nicolás Dujovne tiene una opinión sobre ese tema, escribió mucho en el último año sobre el andar de la economía. Él no pensaba que la economía estuviese bien y aparte sobre cómo debe financiarse, cómo debe entrar plata a la economía. Vamos a ver una de las notas que escribía hace un tiempo con un título bastante sugerente. Él hablaba de las alarmas de la economía, lo decía hace un mes nada más y decía que la economía no estaba bien, pero miren lo que decía acá el economista. Si la sequía de fondos externos se prolongase, hablaba también de cuando ya había ganado Donald Trump las elecciones, si lo quisiera el gobierno podría recurrir miren esto, al Fondo Monetario Internacional, al FMI, un programa en el que el fondo desembolsara, atentis a esto, 25.000 millones de dólares, sería fácilmente obtenible y las condiciones que impondría el organismo serían pasablemente laxas para el gobierno. Los últimos días estuvimos viendo que el Fondo Monetario Internacional ya hizo algunas recomendaciones, algunas condiciones, había hablado de subir la edad jubilatoria en algunos casos, también lo que tiene que ver con, esto importantísimo, se va a hablar mucho, el déficit fiscal. Nicolás Dujovne, como muchos economistas, consideran que el déficit fiscal es alto, pero él hablaba de que haya un recorte, o aunque sea un recorte del gasto para que el déficit sea menor, mucho más brusco. Dijo en su momento, el gradualismo no sirve. Vamos a seguir viendo notas. Acá decía, las alarmas empiezan a sonar para el gobierno. En otro de las notas que había escrito Nicolás Dujovne, acá lo vemos, dice, ¿por qué no arranca la economía de Macri? Habla de la economía en general, critica la marcha de la actividad real, para decirle de alguna manera, aquello que, por ejemplo, recién hablaba con muchos dueños de las pymes que decían, bueno, pero esto significa, así como la salida de Isela Costantini, que se viene un recorte más fuerte en lo que viene del 2017 y que pese a ser año electoral, el gobierno considera que sin hacerlo no van a llegar inversiones, sin hacerlo el fondo, que tiene una buena relación con el gobierno, pero no va a hacer un préstamo de peso y sin hacerlo tampoco se va a estabilizar la economía. Por eso el recorte, el ajuste que piensa el gobierno, aunque sea que pensaba o que hablaba Nicolás Dujovne, tenemos una nota más en la cual hablaba de la velocidad del ajuste, bueno, que se viene un 2017 en el cual se prevé un recorte un poco más fuerte. En el diario El Cronista él decía que el déficit fiscal, de esta forma gradual, ¿recuerdan esa discusión, no, de gradualismo, shock? Bueno, de esta forma gradual no es bueno para la economía, decía en su momento, hace muy pocos meses, y eso es un poco lo que dice Nicolás Dujovne. Alguno puede pensar, bueno, muchos economistas dicen fuera del gobierno algo que no aplican después. Lo cierto es que a Nicolás Dujovne se lo convoca, no por haber hecho estas cosas, pero sabiendo que piensa estas cosas, también como decía Julián, los mercados lo conocen. Nicolás Dujovne daba, por ejemplo, muchas charlas en lo que se llaman desayunos empresariales, muchas empresas lo convocaban, lo escuchaban por las mañanas y decía estas cosas, decía que la economía no venía bien, decía que la economía necesitaba un recorte un poco más fuerte y eso es por ahí lo que se espera para 2017, por eso este cambio en este momento. Los funcionarios, los que acompañan a Alfonso Pratgay se enteraron hoy a media mañana de la salida de su jefe, que está viajando para Villa Langostura y que bueno, va a ser reemplazado por este hombre, también se lo ha visto mucho por los medios y que ahora veremos cuándo asume, pero también cómo son las primeras medidas, aquellas primeras medidas que son un símbolo para lo que viene. El otro día la salida de Isela Costantini en Aerolíneas Argentinas fue vista de esa manera, como un 2017 más brusco en lo que puede ser un ajuste, y de nuevo, esto como símbolo que en la economía importa tanto, es visto como eso, como que viene más fuerte o como que el gobierno se va a preocupar por lo que tiene que ver por los gastos y con el andar de la economía, más allá de las peleas que tenía Alfonso Pratgay con algunos de los otros economistas del gabinete, bueno, básicamente porque él consideraba que la economía no repuntaba, al igual que Nicolás Dujovne. Eso no parecería ser una novedad para lo que viene, pero lo que sí también muy de cerca mirando la inflación. El gobierno no pudo domar la inflación, algo que era prioritario en el cambio, en la transición desde el año pasado,
y esto como la llave, como la salida que proponía Nicolás Dujovne, una vuelta al FMI, diciendo que son condiciones laxas, pero atentis, que algunas son muy de ajuste y otras ya se hicieron, como obviamente era la salida del cepo, como era la quita de retenciones, aunque sea en parte, y como era un sinceramiento, no me acuerdo qué palabra utilizaba el FMI, pero era muy similar a la que utilizaba el gobierno con respecto a las tarifas. Esto es política, tampoco hay que olvidarse de eso. Esto es política, el tiempo pone las cosas en su lugar. Había tensiones, esas tensiones no se podían negar ni ocultar. Había diferencias dentro del propio gobierno sobre el rumbo de la economía o sobre algunas cuestiones que había que definir de otra manera, eso está claro también. El éxito, por lo menos para la inmensa mayoría de los argentinos, no llegó, o lo que podría proyectarse como imagen de éxito, porque evidentemente para todos fue un año muy duro, cuesta arriba. Todos los números de la economía así lo indican, y como recién marcaba Darío, me parece que es un detalle interesante porque ese camino vamos a desandarlo también en la tarde, es un año electoral. El hecho de que sea un año electoral no es un dato menor, ni el tiempo cuando se toma la decisión de apartar a Alfonso Pratgay del gobierno, es decir, antes de que cierre el año 2016 y antes de que empiece el año 2017, que es el año donde mucha de la suerte del gobierno de Cambiemos se va a estar jugando en este año electoral. Entonces uno se puede imaginar más allá de lo que escribía en los diarios Dujovne, ¿no? Porque una cosa es escribir en los diarios, otra cosa es sentarse en el escritorio para tomar decisiones, es si efectivamente va a tomar medidas antipopulares cuando está en riesgo una elección, porque los números hoy, los primeros sondeos que se empiezan a hacer más allá de que ni siquiera hay candidatos, hablan de una elección que va a ser muy dura, por lo menos en estos términos, siempre aclarando que la economía en Argentina es muy dinámica y la política mucho más. Sí, yo creo que tenemos que empezar a evaluar qué grado de autonomía puede llegar a tener, por ejemplo, Dujovne en el cargo. Toda vez que, hay que prestar atención a esto. Alfonso Pratgay se oponía a la estructura que hoy tiene el gabinete económico, se oponía a que en un mismo gabinete vos tuvieses producción por un lado, agricultura por otro, energía por otro, hacienda por otro distinto. Es decir, de alguna forma Pratgay empezaba a experimentar algunos problemas vinculados con esto, teniendo en cuenta que hacienda es la parte que tiene que sobre todo tomar el control de lo que son los gastos públicos, el resorte de lo que es la caja del Estado y puntualmente si el gobierno se propone achicar el déficit, bueno, es el encargado puntualmente de hacerlo. ¿Qué pasa con el cambio que se ha instrumentado hoy? Bueno, yo creo que no solo no pone reparos a esto, sino que lo agrava de alguna forma. ¿Por qué? Porque hoy ya tenés un ministro más. Es decir, no solo tenés energía, producción, industria, hacienda, sino que además tenés finanzas. Es decir, que el gabinete económico queda conformado con nuevos protagonistas y la pregunta del millón es, bueno, ¿quién toma la decisión económica en el gobierno? ¿Quién es el referente que se ha encargado puntualmente de llevar adelante lo que es la toma de decisiones en el plano económico? ¿Es Mario Quintana? Alguien que obviamente gravita en una forma bastante fuerte dentro del gabinete. ¿Es Gustavo Lopetegui? ¿Es el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, el que tiene nociones de economía y el que lleva adelante el plan económico? Aquí lo que hay que preguntar, si se lo vamos a preguntar a Alberto Fernández, que está con nosotros, gracias por venir, es si esto es el inicio de un cambio de rumbo o si es el inicio de un problema serio dentro del gabinete de Mauricio Macri. A mí me parece que es una clara definición del rumbo. Pues hasta acá teníamos dudas de hacia dónde quería ir Macri. No cambio, sino ratificación del rumbo. Exactamente. Yo lo que creo que hasta acá teníamos dudas de quería ir Macri porque uno escuchaba por ahí al presidente del Banco Central ser muy consecuente con su idea de vamos a secar el dinero, la plaza de dinero para que el consumo baje y así controlemos la inflación, paguemos tasas altas para que para incentivar a la gente a dejar el dinero. Y a su vez uno se lo veía a Alfonso, que Alfonso en verdad tenía la idea de que había que volver a promover el consumo, que el consumo era lo que garantizaba la mejora de los ingresos del Estado, porque en verdad durante un año consecutivo el consumo cayó y desde hace 6-7 meses está cayendo a un ritmo del 7%. Y la verdad es que cuando cae el consumo, el Estado enseguida deja de cobrar impuestos al valor agregado, IVA, deja de cobrar impuestos internos y deja de cobrar ganancias. En verdad, el problema del déficit no tuvo tanto que ver con el gasto que creció, sino con todo lo que se retrayeron los ingresos, porque a eso hay que sumar que otros ministros, vinculados a la economía también,
decidieron, por ejemplo, sacar retenciones al campo, sacar retenciones a la minería, sacar retenciones a la industria agroalimentaria, y entre todos ellos hicieron un paquete que le quitaron al Estado alrededor de 4.000 millones de dólares. Entonces, lo que uno decía era, ¿qué querrá Macri? ¿Querrá salir como quiere Pratgay o querrá salir como quiere, por ejemplo, Sturzenegger? Y el otro día cuando lo escuché hablar a Macri en un reportaje que le hicieron al diario Clarín, y alguien le preguntó qué hacer con el consumo, y él dijo, ¿y qué otra cosa puedo hacer más que restringirlo como lo estoy haciendo? Dije, no, él piensa como Sturzenegger, él piensa como Sturzenegger, y acá está la prueba que él piensa como Sturzenegger. En verdad, yo creo que a él se le fue esta idea de que lo echaron, que le pidieron la renuncia. A mí me suena disparatada. Yo creo que a él se le fue Pratgay. Quiero creer además que no lo echaron, porque la verdad si lo echaron al ministro de Hacienda en este contexto económico y el presidente está paveando en la angostura, no sé dónde está, es gravísimo. Quiero creer que en verdad lo que pasó es que Alfonso hoy dijo basta, dijo no acompaño más, y se desayunaron del problema y no encontraron mejor solución que decir lo echamos. Ese en todo caso será un juego retórico, alguien le habrá recomendado Durán Barba reafirmar tu poder diciendo que lo echaste vos, pero la verdad tengo la impresión que Alfonso se cansó, porque claramente es un tipo que está arriba de un bote y él está remando para un lado y todo lo demás reman para otro. Ahora hay que analizarlo políticamente, claramente, porque más allá de que muchos tienen la idea de que gobierna el PRO, está gobernando una alianza que se llama Cambiemos. Y Pratgay forma parte de esa alianza que se llama Cambiemos. Dentro de esa alianza, ¿qué puede pasar a partir de la salida del ministro de Hacienda? Esta es una extraña alianza que no sabemos muy bien dónde está la alianza, porque el que gobierna es Cambiemos, es el PRO. Alfonso está ahí no por la alianza. Alfonso está porque es un economista de renombre, como es Sturzenegger. Son gente que, más allá de cómo piensan, de que guste o no les gusta lo que piensa, tienen trayectoria, tienen historia. Están ahí por eso. Yo creo que no se resiente nada. Creo que, la verdad que me parece que el PRO y el gobierno de Macri es el gobierno de la improvisación permanente, que es un gobierno sin rumbo, definitivamente sin rumbo. Esta es la prueba más categórica porque si este era el destino final, explíquenme para qué llegamos a este estado de cosas. O sea, cuando todo esto empezó, la Argentina tenía 25 puntos de inflación, hoy tenemos 40. Tenía 5 puntos de déficit, hoy tenemos 8. Goldman Sachs acaba de anunciar que el año que viene, entre el déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal, la Argentina va a tener un déficit de 11 puntos del PBI. Explíquenme para qué en el medio generaron desempleo y crisis laborales a 650 personas por día. Explíquenme para qué hicieron todo eso para tomar esta decisión. La verdad lo único que... Y el presidente paveando, insisto, en no sé dónde, en Villa Langostura, no sé dónde. Digo, ¿cómo puede ser que pase esto? Alberto, recién Guillermo hablaba de la política, ¿no? Y alguien que se dice que tuvo más peso en esto es el jefe de gabinete, Marcos Peña, cargo que vos has ocupado. ¿Cómo ves a ese equipo que se dice el Ministerio Coordinador, donde también hay otros dos ex empresarios que tienen peso en la economía? Que muchos dicen, bueno, Mario Quintana se vio en las fotos por el tema de ganancias y que también estuvieron en mucho peso en las decisiones económicas de este año. Bueno, pero Mario Quintana, por ejemplo, es el autor de la ley de reparación histórica de los jubilados. Y de la noche a la mañana, en esa crisis le metieron 1 punto del PBI más de déficit a la Argentina. Y si van a decir que los jubilados están chochos cobrando la reparación histórica, están todos mal, no cobraron nada, está todo mal hecho. Sí, algunos cobraron 60 pesos de reparación. Bueno, por eso te digo, yo cuento una anécdota, que la he contado muchas veces, cuando hoy me preguntaron en este mismo canal a la mañana qué pensaba, dije que esto era la crónica de una muerte anunciada. Cuando Alfonso fue nominado para ser ministro de... Finanzas del año. De Hacienda y Finanzas en el gobierno de Macri, ¿no? El premio internacional, digo. En el gobierno de Macri hizo una foto, se me acuerdan, en el Jardín Botánico, con todos ahí, ¿no? Sí. Y ahí uno conoció lo que iba a hacer el gabinete. Y uno se dio cuenta que iba a haber un ministro de Agricultura,
un ministro de la producción, de industria, no sé cómo lo llaman, un ministro de energía, que iba a haber 2 coordinadores de la jefatura de gabinete que iban a meterse todos los días en la economía, que la obra pública se la llevaba el ministro del Interior. Me acuerdo como si fuera hoy, le dije, Alfonso, decirle al presidente que en estos términos esto es un fracaso. No tiene más posibilidades que fracasar. Me dijo, ¿por qué dices eso? Es imposible que se maneje la economía entre tantas personas. Muchas manos, ¿no? Porque además había muchos problemas en la economía. Porque la herencia no tenía la dimensión que ellos dicen, pero había problemas. Era imposible manejarse así. Y le escribí una anécdota que yo personalmente viví, que para mí fue una gran enseñanza, que fue cuando yo una mañana lo invité a desayunar a Labaña en mi casa, todavía no estábamos en el gobierno, para pedirle que siguiera en el cargo. Y Labaña daba vueltas porque tenía otras aspiraciones, tenía otras ideas en la cabeza. Y yo le hablaba de la necesidad, que realmente creía de que él era muy importante que siguiera en el gobierno. Y entonces en un momento empezó a aflojar Labaña. Y me dijo, bueno, pero hay una sola condición para que yo acepte. Le dije, ¿cuál es? Que desaparezca el Ministerio de la Producción. Claro, decirle eso a un peronista es una cosa compleja, ¿no? Y entonces le dije, pero ¿por qué decís eso? ¿Por qué me planteas eso, Roberto? Entonces me dijo, mira, es muy simple. No es posible que haya alguien que junte la plata y otros que se la gastan. El que tiene la tarea de juntarla tiene que saber cómo se gasta. Le dije, tienes toda la razón del mundo. Claro. Y esa historia se la escribí a Alfonso y le dije, hacésela leer al presidente para que no cometa este error. Acá está. Bueno, acá están todos gastando y nadie le preguntaba a Prat-Gay de dónde lo sacar. Claro. Entonces un día se les ocurrió sacarle 5 puntos a las hojas, se les ocurrió sacarle, eliminar la retención en la minería, sacarle retenciones a la industria agroalimentaria, y un día descubrieron que le faltaban 4.000 millones de dólares. Y el ministro de Hacienda era ajeno a todo eso. Claro, la pregunta acá, en función de lo que plantea Alberto Fernández, es, a ver, si el gobierno viene trabajando con una política económica hasta ahora y esto no le ha dado resultado, cae el consumo, cae la actividad económica, tenés inflación, no pudiste recortar el déficit fiscal, el tipo de cambio está atrasado, digo, hay cuestiones que atender. Y vos estás sacando a la persona que de alguna forma en la intimidad por lo menos te planteaba dudas con respecto a la política económica. Es decir, que vos estás de alguna manera reafirmándote en la dirección que venías trayendo hasta ahora. Todo esto que usted está marcando, que es, bueno, ¿cuándo se van a empezar a revisar estas variables? ¿Cuándo vamos a tener un rebote de la economía? Está claro que no van a tener lugar, digo, porque si el gobierno hoy acaba de ratificar que no hay un cambio en la política económica, digamos. En todo caso, si hay algún cambio, va a ser yo diría una profundización pero este año es un año electoral económica. Y eso me llama la atención. Sí, pero a mí me parece que muchas veces me dicen, bueno, pero el gobierno tiene una gran virtud, que es que cuando incurre en un error corrige. Y yo digo, no, eso no es una virtud. El gobierno es un gran necio que cuando se choca, cambia, dobla. Pero en principio va contra la pared y choca. Y después dice, por acá no es, dobla. Junta los pedazos, sí. Claro, la verdad que esto de hacer virtuoso a los necios me parece que no es una buena idea. Yo comparto 100%. Evidentemente Macri ha tomado la decisión de ser lo que es. Hoy también a la mañana les decía que los psicólogos dicen que cuando las crisis son muy profundas, uno vuelve a la posición fetal. Es decir, vuelve a su punto de origen. Macri volvió a su posición fetal. Ahora vamos a conocer al verdadero Macri, que no tiene a un keynesiano como Prat-Gay que trataba de explicar la importancia del Estado. Y vamos a ver la peor versión de neoliberalismo. Ese es el famoso muero en la mía, ¿no? Claro. Sí, pero eso morir en principio, morir no es un buen objetivo para nadie, ¿no? Esto de morir en la mía puede ser una cosa muy virtuosa o puede ser el producto de un necio estúpido, ¿no? Yo quisiera, de virtud esto no tiene nada, porque la verdad se morirá él y está llevando a la muerte a muchos otros. Yo quisiera que él corrija, sinceramente, y que se dé cuenta. Ahora, me preocupa mucho, por lo que estabas diciendo, que creo que esto la capacidad de revisión, la posibilidad de cambiar el rumbo,
todo se va a ralentizar y todo va a ser mucho más complejo. Sé que se tiene que ir y media, por eso le hago una pregunta más. Y vuelvo a la primera, la del principio. ¿Esto pone en riesgo la alianza Cambiemos? ¿O usted dice, como al principio, no sé hasta qué punto es una alianza? No, pero si la alianza Cambiemos es una alianza que le permite a Carrió decir lo que se le da la gana y le permitió a los radicales llevarse unas intendencias. Después gobierna el PRO. No gobierna Cambiemos, gobierna el PRO. Le han dado a su candidato en Tucumán un plan que se llama el Belgrano Cargas, que consiste en darle una oficina con una secretaria. Al Ministerio de Defensa se le han dado a un aliado riojano que lo tienen haciendo avioncitos de papel. ¿Y eso en el año electoral se puede traducir en una ruptura? No, porque los radicales hacen su negocio con eso. Porque en su negocio ellos consiguen recursos del Estado Nacional, les permite competir y siguen reteniendo intendencias y algunas gobernaciones. Late el corazón. Gracias, Fernández. No, por haber gracias a venido. ustedes y buen año para todos. Sé que tiene una reunión, igualmente. Nos llama Lucila Trujillo porque hay repercusiones, obviamente. Estamos en la City Porteño en vivo. Guillermo, muy buenas tardes para vos, para todos los que están ahí en el estudio, desde Sarmiento y San Martín, plena City porteña, porque a raíz de la renuncia del ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, todas las vistas están puestas sobre el dólar. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Aumenta o no aumenta? Lo cierto es que ahora, tal como ustedes pueden ver en el cartel, está 15.60 para la compra, 16.10 para la venta. Esto siempre hablando, por supuesto, de el dólar oficial, el dólar que se establece en las casas de cambio oficiales, no así el dólar paralelo, que según podemos nosotros averiguar ya supera ampliamente los 16 pesos, hablamos de 16.50, 16.70, pero y quizás vos, Guillermo o Julián, me pueden ayudar un poco más en esto. Esto no es una disparada del dólar, de hecho rozó los 16.30 ya hace unas semanas, con lo cual bastante estable teniendo en cuenta estos cambios de último momento y de que falta nada más que media hora para que cierren los bancos. Se movió un poco, muchachos. Un poco una suba, pero de lo que había sido la suba hace un par de semanas fuerte, bueno, había bajado y ahora está volviendo por ahí a ese monto. Había llegado a 16,20 en su momento. Claro, como decía Lucila, no es algo fuerte por ahí ahora. No, aparte de estar recuperando, digamos, algunos centavos que había perdido la semana pasada, prácticamente, digo, no hay una suba tan relevante. Sí, digamos, uno lo puede tomar como señal. ¿Señal de qué? De incertidumbre, obviamente. Digo, renuncia o lo renunciaron al ministro de Hacienda, alguien que de alguna manera planteaba algunas, discusiones internas de carácter intimista, pero claramente contrarias a lo que era la política económica que venía llevando adelante el gobierno. Bueno, esto genera incertidumbre, Guillermo, en el inversor, en el ahorrista, y lo primero que tiene al alcance de la mano muchas veces es, bueno, el dólar. Esa es un poco la lectura. Lucila, ¿qué dice la gente? Porque a veces vale más lo que le pasa al que va caminando por la calle que hablar con un experto a esta hora cuando el sacudón es reciente, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿Qué escuchas que comenta en las calles? Los que compran dólares como yo para ahorrar un poco de pesos, es decir, los que no sabemos nada, simplemente lo que hacen es venir y comprar para ahorrar, o teniendo en cuenta que estamos a diciembre y mucha gente se va de vacaciones al exterior, también se compra para viajar, para llevar efectivo a los países donde uno va a ir a descansar. Lo cierto es que si uno ve ahora las casas de cambio, están llenas de gente, pero gente común y corriente, que hace la cola, cambia un dinero y sale. Todos sabemos que los grandes movimientos de dinero no se ven, no están en la puerta de una casa de cambio, sino en la parte de atrás y sin gente que pueda ver lo que uno quiere comprar, pero tal como muestra el cartel, 16.60, 16.55 la casa de más atrás. En este lugar hay una casa prácticamente al lado de la otra, con lo cual, a pesar de esta pequeña suba, todos siguen viniendo, y los que tienen que comprar, Guillermo, como podemos ver ahora, que esta casa de cambio está repleta, lo hacen de todas maneras, con Prat-Gay o sin Prat-Gay en el gobierno. Ustedes a lo mejor creían que el año estaba cerrado en términos de noticias, que faltaba algún que otro dato y que políticamente, con lo que había pasado en el Congreso la semana pasada, se ponía un moño y se cerraba el 2016, en el primer año de gestión de Mauricio Macri al frente del Poder Ejecutivo Nacional. Pero no, hubo espacio para una sorpresa más. Decimos sorpresa porque el día y la forma en la que se comunicó efectivamente fueron sorpresivas, pero la verdad es que si uno analizaba lo que venía pasando en los últimos tiempos y sobre todo en los últimos 10 días, y más haciendo foco en el último fin de semana, era una posibilidad latente. Por si recién usted llega,
Alfonso Prat-Gay no es más el ministro de Hacienda. Así como lo escucha, no es más el ministro de Hacienda. El gobierno aseguró en una conferencia de prensa a través del jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, que lo echaron. Recién Alberto Fernández, aquí sentado en nuestro living, ponía en duda esa situación y decía, a mí me parece que el que se fue Prat-Gay. Más allá de si lo echaron o se fue, sí, no es más el ministro de Hacienda y se divide en dos ese poder ahora. Sí, va a ser, por un lado va a estar el Ministerio de Hacienda, por otro se va a tomar rango de ministerio lo que es la parte de finanzas. Allí se lo va a colocar a Luis Caputo, él es era hasta hoy secretario de Finanzas y una persona de referencia para la Argentina en el mercado internacional, casi un equivalente a lo que era también Alfonso Prat-Gay. Del otro lado, ¿quién va a estar? Nicolás Dujovne, un economista que tiene, yo diría, una larga trayectoria dentro de lo que es el mercado financiero, quizás no gravita en una forma tan importante como los clásicos economistas que uno conoce, el caso de Sturzenegger, también quien es hoy el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian. Ahí estamos compartiendo algunos datos, ¿no? Mira, este es el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Es economista, especialista en macroeconomía y finanzas, es columnista de economía en distintos medios de comunicación y tiene una amplia trayectoria, como decía recién Julián, en el sector privado, sobre todo también en el sector financiero. Sí, así es. Un hombre que viene del sector financiero. Ahí está, ahí lo estamos compartiendo. Fue entre el año 2001 y 2011, economista jefe del Banco Galicia y consultor del Banco Mundial. Ahí a mí me tocó la oportunidad de conocerlo y de trabajar con él muchas conversaciones cuando era justamente economista jefe del Banco Galicia. Sí, y en el año 2000 también era como enviado del Ministerio de Economía en el Banco Central y fue jefe de asesores del viceministro de Economía Pablo Guidotti en 1997 hasta el 98 y miembro del directorio del Banco Central y director de Papel Prensa. A ver, Guille, decías algo recién, sale Alfonso Prat-Gay, que por ahí era visto como un moderado que dentro del gabinete y también dentro de lo que tiene que ver con la City y demás, y que era quien ponía el papel de lo que hace el Estado, no. Vos podés decir, bueno, se fue, como decía Alberto Fernández, pero quien lo reemplaza no es alguien que repita eso todo el tiempo, sino que tiene una postura por ahí contraria, más contraria. Absolutamente contraria. Y en ese sentido, bueno, Nicolás Dujovne sí, propone un poco más esa vuelta a no vuelta a los mercados por completo, pero sí un poco más aperturista de la economía. Y la verdad es que en los últimos tiempos, no sé si lo han cacheteado, sería por ahí exagerado decir que lo cachetearon, pero sí lo han ninguneado a Alfonso Prat-Gay claramente desde el Poder Ejecutivo Nacional, no siempre en la figura del propio presidente, pero sí de su entorno, y esto empezó a notarse claramente en los últimos tiempos. Sí, hay algo ahí, por ejemplo, hay un vínculo entre Dujovne y Moisés Gelati, el empresario argentino cercano a Donald Trump, que en ese sentido puede llegar a servir para el gobierno o como ser un guiño, ¿no?, para el Ejecutivo, que, bueno, la victoria de Trump dejó un poco el descubierto que no tenía una estrategia en ese sentido, y bueno, esto puede servir un poco para ese lado. Luis Caputo es más conocido porque lleva un año ya en el gobierno también, e incluso hay una foto muy famosa de él y Alfonso Prat-Gay fundiéndose en un abrazo cuando lograron colocar por primera vez deuda en muchos años en Estados Unidos. Bueno, ahí está quién es Luis Caputo, es el actual secretario de Finanzas, está en vías de ser el ministro de Finanzas. Fue titular de la sede argentina del Deutsche Bank hasta el año 2008, condujo la administradora de fondos comunes de inversión Axis y bueno, trabajó en el JP Morgan entre el año 94 y el año 98. Varios funcionarios del gobierno han pasado por JP Morgan, incluido Alfonso Prat-Gay, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo, esto... Me parece que estamos acá con los datos de Dujovne. Sí. Pero bueno, es un referente del mercado financiero. Es una persona que en algún punto le va a servir al gobierno todavía para linkearse con los mercados internacionales. Recordemos que la estrategia del gobierno está clara y de hecho ha sido ratificada incluso en algunos artículos por Dujovne. Esto es financiarse con deuda. No hay ninguna duda de que el gobierno va a seguir financiándose con deuda. De hecho, cada vez le estaba saliendo más caro el financiamiento, el dinero a la Argentina, para decirlo en criollo. La plata que pedía prestada cada vez le salía más cara. Empezó muy bien a principio de año, después por las señales que va dando la economía argentina, cada vez tiene que pagar más intereses. Por eso Dujovne decía en el artículo que señalaba Gaño antes que la salida era pedirle 25.000 millones al Fondo Monetario Internacional, que entre comillas podía ser un poco más blando con los intereses, aunque ya sabemos que no suele ser muy blando al final de la cuenta.
cuenta, ¿no? Con las Te pasa la condiciones. factura, sí. Claro, a ver, la tasa de interés a la cual presta el Fondo Monetario Internacional no es la misma al que la prestan los mercados o en general, pero sí pide otras condiciones. En ese sentido, se dice diferencia, lo decía muy bien Lucila, digo, mucha gente puede ir a la casa de cambios, pero hay que ver en las mesas de dinero de los bancos qué está pasando. No, la gente que va a la casa de cambios es la que va todos los días. Los verdaderos movimientos se dan en otro lugar. Por eso, y hay que ver cómo ven ellos que asuma el secretario de Finanzas, el encargado de aumentar la deuda durante este año, como ministro, y Nicolás Dujovne, que como decía muy bien Julián, tiene una postura más de mercado. Y un tema más, digo, que tiene que ver justamente con eso. Las mesas de dinero lo van a ver de una forma, si eso hace que entren dólares bien financieros, digo, esta división que se hace a grosso modo de los dólares financieros y de la economía real. Bueno, si entran dólares financieros, el dólar no va a subir tanto, pero sí había mucha preocupación en las cámaras empresariales, industriales, lo que tiene que ver con las pymes, porque eso decían, bueno, se va uno que por ahí decía que le importaba un poco más allá de lo que hiciera y de la caída fuerte que tuvo el sector este año, y llega otro donde habla de apertura económica, eso sabemos que a las industrias locales les hace muy mal, y también que habla de unas condiciones más estrictas en lo que tiene que ver con el ajuste fiscal. Mirá qué importante fue la visita de Fernández, estuvo 20 minutos nada más y contó la anécdota con Labaña, ¿no? Cuando habla, dice, bueno, dijo Labaña, tiene que desaparecer el Ministerio de Producción. Y fíjate que, por lo menos de los hombres que estamos hablando ahora, son hombres que vienen del mundo de las finanzas y ninguno del área de la producción. Son ex JP Morgan, banca de inversión en general. Que la ratificación, como decía Fernández, del modelo parece estar en marcha, ¿no? Yo te iba a nombrar, hay un personaje de la literatura que se llama El Vizconde de Mediado, de un escritor muy reconocido, ya fallecido, que se llama Ítalo Calvino. Claro, es la historia de un hombre partido en dos. Entonces yo creo que acá, para tener una imagen del ministro que están poniendo, es alguien que obviamente tiene su faceta financiera, que va a poder desempeñar, pero hay toda una faceta que no la va a poder desempeñar porque hay un ministro de la producción y no es él. Que también viene de las finanzas. Hay un ministro de la producción que se llama Cabrera. Con otro problema más. El presupuesto que tiene Argentina para el año 2017 no es un presupuesto que haya diseñado el nuevo ministro de Hacienda, con gastos que están previstos que no diseñó él y con situaciones o escenarios previstos por otra persona u otro equipo de trabajo, en todo caso, ¿no? Es que es probable que estemos viendo, yo creo, el fracaso de un esquema de gabinete económico donde hay 7 personas que tienen que tomar decisiones, o 7 más 2, porque también está el gabinete 9 de ministros, y está claro que cambiar una pieza en ese esquema no va a hacer la diferencia. Acá es muy interesante, lo planteabas Darío recién, porque es filosófico el asunto, ¿no? Es cómo lo vas a ver vos si tenés una fábrica, cómo lo vas a ver vos si sos un asalariado, cómo vas a planificar tu año vos si no tenés absolutamente nada que ver con la macroeconomía, y cómo lo vas a ver si estás sentado, por ejemplo, en el directorio de un banco. Y ahí te vas a dar cuenta que son dos visiones completamente distintas, que lo vamos a poder ver claramente mañana en las columnas de los diarios. Ahí te vas a dar cuenta qué percepción tiene la gente por un lado, los sindicatos por otro, las empresas que producen por otro y los bancos, por supuesto, en otro sentido. Es que ahí ¿no? dice algo que vos dijiste antes, dijiste morir con la suya, ¿no? Como Marcelo Bielsa en el 2002 cuando le pedían que ponga 2 9 y puso uno solo. Bueno, lo cierto es que en ese sentido se había quedado muy a la mitad el modelo, en el sentido que, por ejemplo, en lo industrial el salario promedio en Argentina más o menos es de $1.000 y en México es de $300. Ahí se está muy lejos. Terminó gastando mucho, pero ese gasto no terminó a cubrir el problema que se había generado antes. Y la fuga de capitales subió mucho este año, la salida de dólares por dividendos, lo que tiene que ver con el endeudamiento también, eso hace la entrada. Entonces por eso se había quedado medio a la mitad el gobierno. Entonces por ahí con esto muestra que va más hacia lo que quería antes. Hay que ver si le alcanzan los plazos para que en ese momento repunte la economía. Y hay algo muy dividido en lo que tiene que ver con la llegada de dólares. Ahora no hablemos, no importa si si financieros o económicos, en lo que tiene que ver de afuera, lo que sería llegada de dólares, que no están llegando porque todavía piden más condiciones, las inversiones, lo que tiene que ver con la llegada de dólares financieros y demás, y lo de los dólares y la plata de los que estaban acá. Los industriales de acá son los que por ahí, o los industriales o las empresas, incluso los inversores de acá del país, muchos bancos incluso, no estaban volcando todo ese dinero que por ahí podrían haber volcado, porque este año no tuvieron una buena performance y tampoco eso se compensó con la
llegada de los de afuera. Entonces hay que ver si esto hace más convocar a lo que viene de afuera, hablábamos de los vínculos con la cercanía de Donald Trump, o si eso lo que hace simplemente es que tarde más o que demore más esa recuperación económica. Lo último en ese sentido, de cuándo viene esa recuperación, hoy Fausto Spotorno de la consultoría de Orlando Ferreres decía que el repunte va a venir en el segundo semestre del año que viene. Cuando estábamos en la radio con Julián, y me acuerdo de esta anécdota, estaban la tapa de todos los diarios, y con una virome me señaló unas particularidades, no sé si te acordás de eso. Algo me acuerdo. Un ejercicio que hacíamos todas las mañanas. Eran todas como buenas noticias, ¿no? Vos leías una buena noticia, otra buena noticia, otra buena noticia, y Julián agarró debajo de esas noticias y me hizo la suma de dinero que costaba cada una de esas buenas noticias. Y me preguntó, ¿de dónde va a salir? Así, dice llanamente, ¿de dónde va a salir esta guita? La plata, ¿Dónde va a salir esta plata? Una pregunta oportuna, digo. Claro, cuando el gobierno da anuncios, y bueno, decía recién Alberto Fernández, ¿no? Cuando se anuncia la reparación histórica para los jubilados, es fantástico dar buenas noticias, pero lo que uno tiene que mirar inmediatamente es, bueno, ¿cómo se va a financiar eso? Si vos tenés un gobierno que pierde plata, porque en definitiva el déficit es eso, es que de tu gestión de gobierno durante un año, vos terminás debiendo dinero, es eso, nada más y nada menos. Bueno, lo que hace el gobierno es ir a endeudarse. El gobierno anterior emitía plata a través del Banco Central. Eso le generaba un colchón de inflación. Obviamente este gobierno lo que dijo es, miren, yo eso no lo hago más. Voy a utilizar otro método. Claro, el método funciona cuando, si vos vas bajando a la inflación, vos te podés endeudar, pero tenés que bajar la inflación y tenés que recortar el déficit, porque si vos te endeudás para pagar gastos corrientes, los gastos que tenemos todos todo el tiempo, digo, para funcionar como gobierno, eso te genera una crisis cambiaria. Y ahí está perdón que te mato el remate, ¿no? Pero ahí está la diferencia entre lo técnico y lo que le pasa a la gente, que es sideral. Digamos, si vos le decís a la gente recorte, o le hablas de recorte, o de gastar menos, que ya está muy apretada, te dice, ¿de dónde vas a recortar? ¿Qué vas a recortar? ¿Cómo vas a recortar? Te lo bajo al llano, y estamos hablando de política. Este es un año electoral, el anterior no. Fue un año donde no hubo elecciones. ¿Pero qué pasó? Se lo lleva a una economía hogareña. Vos tenés 4 hijos. Vos sos el que administra los fondos de la familia, que son escasos. Vienen tus 4 hijos y te piden cada uno 1.000 pesos. Vos no le podés dar 1.000 pesos porque no te dan los números. Les das 250 a cada uno. Los 4 no van a estar conformes porque te pidieron 1.000 y vos le diste 250, te van a mirar de reojo. Pero encima vos, para poder darle los 250, pediste prestado 750 afuera, es decir, que te endeudaste. No conformaste a tus hijos, a los que les estás debiendo todavía 750 por cabeza, y adquiriste una deuda. Eso es más o menos lo que pasó en Argentina este año. Sí, buena parte igual de esos ingresos son de que fue por deuda, son a corto plazo. El año que viene hay vencimientos por 12.500 millones de dólares. Claro, tenés que pagar, te me olvidé de decir. Hay que pagar dentro de muy poco esa plata. Y Alfonso Pratgay estaba en el lote de los pocos que decían no bajemos el año que viene las retenciones. Vieron que bajó 5% de la soja. Hay que esperar, dijo él. Claro, hay que esperar para ese bajar ese otro 5%. Del otro lado, por ejemplo, estaba Julio Cobos, algunos de los que pedían. Entonces, Pratgay en ese sentido estaba hackeado por todos lados, porque los inversores no le estaban dando la espalda, no le estaban dando la espalda, no le estaban apoyando. No estaba teniendo buenos resultados en lo económico, no tenía, vos lo señalabas, un espaldarazo político importante, porque esa alianza no hacía que se fuese a romper si salía Pratgay. Bueno, veremos qué pasa igualmente. Y esos ingresos que todavía no se sabe de dónde van a venir, pero que la única alternativa que hasta ahora ha propuesto Duhovne es el tema del fondo, y en el caso de Caputo ha sido el endeudamiento porque era su tarea también, ¿no? Era secretario de Finanzas. Es lo único que dijo desde la columna de un diario, ¿no? Hay que sentarse... Bueno, pero ¿por qué se lo convoca? Hay que sentarse, supongo que por lo que dice. Claro, digo, porque lo escuchan los inversores también. Hay que ver qué grado de autonomía tiene. Yo insisto con este tema porque muchas veces que cambien un funcionario abre una determinada cantidad de expectativas. Yo creo que en este caso las expectativas están acotadas, pero además teniendo en cuenta cómo surge el cambio. Surge porque hay un alejamiento de un ministro, van a nombrar a otro, pero al mismo tiempo van a sumar un integrante más a un gabinete económico que toma decisiones. Es decir, está totalmente fragmentada lo que es la toma de decisiones económicas en la Argentina. Cada uno decide por un sector de la economía distinto. Entonces, ¿cuál es el margen que puede tener un ministro nuevo de Hacienda? Muy reducido. ¿Quién va a terminar tomando las decisiones? ¿Quién las viene tomando hasta ahora? Muy probablemente. El 1 es el presidente de la Nación, Mauricio Macri. El 2 es Mario Quintana. El 3 es Gustavo Lopetegui. Y después empiezan todos los ministros.
Y el otro dato es que una fuente de gobierno la semana pasada me decía, fíjate vos que hay presidentes que creen que saben de economía y hay presidentes que dicen que no saben de economía. Los que creen que saben de economía siempre tienen ministros que son de alguna manera permeables. Es decir, que vos te podés acercar, que sos el presidente, y decir, mirá, yo quiero hacer esto. Y el ministro lo tiene que hacer. Y después hay otros que no saben de economía, Fernando de la Rúa, Cristina Fernández de Kirchner, que tenían nociones, pero obviamente ellos mismos no se asignaban un conocimiento económico muy importante, que tienen ministros más fuertes en general. Dice, le asignan un grado de autonomía más importante. Yo creo que estamos acá en el primer caso. Lo importante, me parece en este caso, es definir la línea. ¿Qué vas a hacer? Sí. Y no quedarte a mitad de camino, como decía Gaño, porque el costo de este año fue muy elevado. Claro. En todo sentido fue muy elevado. Hubo un costo político muy grande, económicamente a todo el mundo Es inviable le fue mal, económicamente. claro. Es inviable económicamente. Hacia algún lado hay que ir y ahora hay que ver cuál es ese lado. Es un año electoral, ténganlo en cuenta. Sí, eso Estamos hablando de política, ténganlo en cuenta. Y si jugás a la Play, se quemó una vida, eso seguro. El gobierno hoy se quemó una vida.